fue usado poderosamente por Dios. Elías había visto el poder de Dios manifestado en maneras extraordinarias, en maneras súper poderosas. Había tenido una confrontaciones mortales con los profetas de Baal, que eran brujos, nada más que brujos satánicos, que eran muy poderosos, usados poderosamente por Satanás, y él había tenido confrontaciones cara a cara con ellos. Sin embargo, en este momento él recibió una amenaza de Jezabel, esta mujer satánica, y tuvo miedo y huyó. Es como un programa. La primera vez que te sucede una experiencia, que alguien, no sé, muchas veces experiencias de niño, un abandono, divorcio de tus padres, maltrato, una violación, algún tipo de situación traumática, algún tipo de situación que te confundió, que te causó shock, que te causó alarma, se disparan ciertas neuronas, se dispara toda esta red neuronal. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Elías? Bueno, habíamos visto entonces que Elías había derrotado ejércitos, había derrotado brujos, hechiceros, había visto las respuestas milagrosas de Dios a su oración y a su clamor. Pero cuando enfrentó a Jezabel, Elías se llenó de temor. Elías huyó al desierto. Elías no quería saber nada. Hay una pregunta aquí. ¿Podrá ser que esta amenaza disparó una memoria implícita, un recuerdo que Elías tenía grabado en su memoria implícita de su pasado? Quizá había enfrentado algo con alguna mujer y esto le trajo el recuerdo, este enfrentamiento con Jezabel, esta amenaza de Jezabel, ¿disparó algo? Bueno, el versículo 4 de Primera de Reyes 19 dice: luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morir. ¡Basta ya, Señor! ¡Quítame la vida! Porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Esto, ¿recuerdas que en los episodios pasados hablamos en que hay un momento tan duro en este tiempo de prueba que no entiendes qué pasó, qué está pasando? Te obedecí, te escuché, pero de repente pasó lo contrario. Y que en el episodio pasado incluso hablamos en que muchas personas, no solamente de la palabra, porque vemos en la palabra a gente, profetas poderosos de Dios, que en estos tiempos, como David, le dijeron a Dios: mátame, quiero morir, ya mátame, es mejor que me mates. Dice Elías: mátame porque no soy mejor que mis antepasados. ¿What? Había hecho cosas poderosas y no soy mejor que mis antepasados. Llega un momento en este tiempo de prueba en que a lo mejor es tan difícil y es tan duro que no puedes entender lo que está pasando, y llega un momento en que le dices al Señor: quiero morir, ya mátame, porque es algo duro, es algo difícil, mucho dolor el que llevas. Bueno, pues Elías no está solo en la fiesta, porque Elías dijo lo mismo. Y esta situación y esta persona a la que Elías estaba enfrentando era una persona y una situación muy diferente a lo que él había tenido que enfrentar en el pasado. Derrotar a Jezabel significaba y representaba derrotar a todo un sistema demoníaco, como a un reino completa y enteramente demoníaco. Pero él ya se había enfrentado con hechiceros de manera valientemente había enfrentado a los hechiceros sin temor, con la seguridad de Dios, el Dios en cuya presencia estoy, los va a derrotar y no son nada frente a mi Dios.
Él ya había enfrentado esto. Pero esto en él muy probablemente disparó un recuerdo que estaba profundamente grabado en su interior, de algo muy familiar. Y entonces, quizá que fue grabado en su infancia, y entonces huyó. Y se fue hacia el desierto, pero allí en el desierto fue despojado otra vez, como todos los personajes que hemos visto en esta serie, fue despojado de todo lo que le era familiar, de todo lo que podía representarle seguridad, de todo lo que él conocía. Él fue despojado de todo lo familiar y fue escoltado a este desierto por Dios. ¡Wow! Otra vez. Aquí él dice que él quería morir y le pidió a Dios, le rogó a Dios que tomara su vida porque no era mejor que sus antepasados. En otras palabras, yo sé, Dios, que en el pasado has intervenido a mi favor. Yo sé que te has manifestado a mi favor en muchas maneras, pero esta vez yo no puedo derrotar a esta mujer. O sea, yo sé que no, en el pasado tú te manifestaste como el Dios todopoderoso que está por encima de todo brujo, de todo sistema demoníaco, pero aquí ya no lo hacemos. Aquí ya no puedo. Quizá porque en este momento, porque esta batalla le recordó a una batalla de su pasado, a un trauma, lo cual disparó un recuerdo implícito. Y quizá tú te has encontrado en este momento así. Quizá en este tiempo de prueba, en un momento tú le dijiste a Dios, ¿sabes qué? No. Porque aparte el diablo, como lo hemos hablado, el diablo es especialista en recordarte batallas pasadas que perdiste. Porque creo que todos en nuestro haber tenemos batallas perdidas. Pero las batallas perdidas nos enseñan a confiar en Dios, nos muestran que seguimos vivos y seguimos con un propósito. Las batallas perdidas no representan nada, ni un rechazo de Dios, ¿no? Quizá en este momento Elías recordó alguna batalla perdida en el pasado, quizá algo arraigado en su infancia que dijo, con esta no puedo. Y quizá en este momento en que tú recibiste, en que tú entraste en este tiempo de prueba, que ha tenido un proceso y ha tenido una evolución, y si apenas estás entrando, va a tener un proceso y va a tener una evolución este tiempo de prueba, porque vas a ir avanzando. Recuerda, no te has detenido, aunque parece que estás estancado, no estás estancado, no estás detenido. Claro que, como también ya lo hemos hablado, necesitas llenarte de la palabra de Dios y llenarte de oración, aunque no lo sientas, aunque no puedas, aunque a veces no tengas fuerzas ni de decir, Dios, ayúdame, no tengas fuerzas de hacer nada. Necesitas perseverar en oración y en la palabra de Dios, llenarte de la palabra de Dios, pero aquí a veces este tiempo nos dispara cosas que nos hacen decir, ya no puedo más. Con esta sí no puedo, esta batalla sí no puedo, porque el enemigo te empieza a atacar aquí, porque este es el campo de batalla del enemigo. La mente no tiene otro lugar legal para ir contra ti más que el alma, emociones, sentimientos, pensamientos. Y entonces te empieza a llenar de toda clase de amenazas, de toda clase de cosas en tu cabeza, recordándote batallas pasadas perdidas, recordándote momentos de fracaso en tu vida. Y entonces, y diciéndote, esas palabras proféticas que Dios te habló, esas promesas que Dios te dijo, esas maneras en que tú en el pasado experimentaste el poder de Dios, no es cierto. ¿Quién te dijo que sí? ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si te lo imaginaste? ¿Qué tal si fue una coincidencia nada más? Esas palabras proféticas que recibiste, ¿qué tal si fueron solo una coincidencia? Es coincidencia. Eso no es real, eso no es de Dios, eso no es sobrenatural. El enemigo es especialista en decirte esto. Y de una vez te digo, tienes que armarte de poder,
de valor y rechazar en el nombre de Jesús esos pensamientos, porque lo que hacen esos pensamientos es te llevan para abajo. Elías se enfrentó a lo mejor con algo así, que después de enfrentarse con cosas tan poderosas ya no pudo y huyó y se llenó de miedo. Pero después mira lo que sucede, porque Dios nunca te va a dejar solo, porque en este tiempo de prueba, aunque a veces no escuches la voz de Dios y a lo mejor no puedas sentir la presencia de Dios, escuchaba en esta semana como el maestro siempre te da clases y el maestro te enseña todos los días y te habla todos los días, pero en el examen el maestro está callado, porque el maestro, cuando estás en un examen, no te puede decir nada, no te puede decir la respuesta, no te puede decir por dónde vas, no te puede decir si vas bien o vas mal. El maestro no habla durante la prueba, pero Dios está ahí. A lo mejor Dios no has escuchado a Dios en este tiempo de prueba, pero Dios está ahí y nunca te deja solo. Aun cuando no lo escuchas, no estás solo en este tiempo de prueba y tienes que confiar en que, como vimos en el primer episodio, va a tu retaguardia y va delante de ti. Bueno, entonces después lo que Dios hace, esto está impresionante, porque después lo que Dios hace es que llega un ángel con él y le dice en el versículo 5, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. El Señor estaba allí. El Señor estaba allí. Llegó este ángel y le dijo, levántate y come. Porque lo que sucedió con Elías es que empezó a entrar en una depresión tan profunda en la que quizá tú también has empezado a entrar. Una depresión tan fuerte que no quieres ni leer la palabra, que no quieres orar. No puedes orar. No puedes leer la palabra. A veces solamente te acercas a Dios con nada. Solo aquí estoy. Porque ni siquiera puedes hablar. Es por eso también la importancia de rodearte de amigos que oren por ti, porque a veces tú no puedes orar por ti mismo en este momento de depresión. Y es importante que te rodees de amigos que oren por ti y te levanten en este tiempo que no puedas. El Señor estaba allí. Él no lo iba a dejar solo en este momento de profunda necesidad. Porque Dios tenía un propósito. Dios tenía preparado un encontronazo impresionante con Elías. Después de este momento en que Elías huyó lleno de temor hacia el desierto, se acostó y se durmió para no saber nada más, pidiéndole a Dios que lo matara, se acostó y se durmió para no saber nada más. En ese momento donde estaba en el desierto, solo, despojado de todo lo que le era familiar, de todo lo que en el pasado le ayudó, de a todo, iba a tener un encontronazo impresionante con Dios, del cual Elías no sería el mismo. Creo que fue un antes y un después en la vida de Elías. Bueno, entonces en el versículo 6 dice, Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel vino a alimentarlo en ese lugar donde estaba. Y aquí es donde nos detenemos y empezamos a poner suma atención a las palabras de la Biblia porque están impresionantes. Mira, el ángel fue ahí. ¿Dónde estaba Elías? Estaba en el lugar más bajo, en el desierto seco. En ese lugar tan bajo donde pensó que ya no podía seguir con su ministerio. En ese lugar donde Elías pensó que su ministerio había terminado, que Dios ya no lo iba a volver a usar. Él estaba acostado en ese desierto donde pensó, ya mejor me dedico a otra cosa porque mi ministerio ya murió. Porque yo había entregado mi vida al reino, porque yo había hecho en el nombre de Dios, había hecho milagros, prodigios, enseñado a mucha gente. Dios había tocado a mucha gente, pero pasó este golpe
y mi ministerio terminó. Entonces mejor busco otra cosa que hacer porque ya todo terminó. Ahí se encontraba Elías. Elías se encontraba en ese lugar donde se sintió tan derrotado que sintió que ya no la iba a hacer y que ya no se iba a levantar. Él llegó a ese lugar donde se sintió ahorcado sin salida. Sin salida. ¿Cómo sabemos que se sintió sin salida? Porque pidió la muerte. Cuando pides la muerte, cuando piensas que ya no hay de otra, ya no va a haber solución. Y es lo que sucede en este tiempo de prueba. En este tiempo de prueba, incluso lo confirmaba T.D. Jakes. ¿Está aquí el libro? Aquí está. Lo confirmaba en su libro Crushing, que de verdad te recomiendo que, siempre dejo mis notas, te recomiendo que leas Crushing de T.D. Jakes. Buenísimo para este tiempo de prueba. En este tiempo de prueba tú piensas que ya acabaste, que ya la cuerda terminó, ya no va a haber salida, ya no hay nada, ya terminó. No va a haber solución, porque no ves una solución frente a ti, porque no ves una posibilidad de algo delante de ti y piensas que ya todo terminó. La muerte es la solución, ¿cierto? Aparentemente. Acuérdate también que el diablo trabaja con percepción. La percepción es muy importante en este momento, por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos hable y nos muestre la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu que guía a toda verdad en todo. Así se sentía Elías. ¿Tú te has sentido de esa forma? Sin embargo, aquí vemos que Elías, cuando dice en el versículo 4 que siguió hasta llegar al desierto, se sentó bajo un árbol solitario. Entonces se fue a un lugar donde no había nadie, despojado de todo, incluso de personas. Se alejó, se aisló. Eso también causa la presión. Te quieres aislar. Te quieres aislar porque también muchas personas no te entienden y no comprenden y resulta frustrante. No necesitas sermones, por favor. Si hay alguien en depresión en tu vida en este momento, lo que menos necesitas son sermones. Lo que necesitas es que lo escuches y que ores. Es lo único que necesita una persona en depresión. No sermones, por favor. Y ahí se fue Elías. Sin embargo, Elías no estaba solo. Dios estaba allí. Llegó este ángel con Elías a darle de comer. Levántate y come. Ahora, esto es súper profético y es muy importante. Por eso siempre te digo, pon atención a las palabras que dice la Biblia, porque no es como que Dios dijo, ay, me sobra esta palabra y la pongo allí. Cada palabra tiene una razón de ser y un significado profético profundo. Bueno, este ángel no le dio de comer cualquier cosa, porque Dios es un Dios de detalles y porque Él no deja nada al azar. Lo que ha estado sucediendo en tu vida, incluso en este tiempo de prueba, no es al azar. Dios está construyendo algo en ti. ¿Duele? Sí. ¿Cuesta? Sí. ¿Confunde? Sí. Pero Dios está haciendo algo. Aquí dice en la palabra de Dios que el ángel le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. ¡Wow! El ángel le dio dos cosas. Una, pon atención aquí por favor porque esto es muy importante. El ángel le dio pan y le dio pan caliente. Y el ángel le dio agua, le dio estas dos cosas. Dice que le dio pan horneado sobre piedras calientes. Entonces, yo me puse a investigar. ¿Cuál es el significado bíblico del pan? ¿Por qué pan y por qué agua? Le pudo haber dado como en otra ocasión carne, le pudo haber dado otra cosa. Le dio pan y le dio agua. Bueno,
Dios es muy específico en su palabra y vamos a ver algunos de los significados del pan y del agua en la Biblia. Pon mucha atención. Vamos a recapitular rapidísimo. Elías huyó de temor ante Jezabel porque esto le disparó un recuerdo en su memoria implícita de alguna batalla perdida, de algo que sucedió en su infancia. Se fue al desierto, solitario, le rogó a Dios que lo matara porque no era mejor que sus antepasados, porque pensó que su ministerio ya había terminado, ya pasó esto, ya cometió este error, tuvo este golpe, su ministerio terminó, se acostó en el desierto seco a dormir solo para no despertar quizá. Pero llegó el ángel y le dijo, levántate y come. ¿Y qué le dio de comer? Pan horneado, un pan caliente y agua. Ok. El pan, significado bíblico, representación bíblica, simbolismo bíblico del pan. El pan se usa en la Biblia para simbolizar a un enemigo que es totalmente derrotado. Esto lo encuentras en Números 14:9, cuando dice que sus enemigos no son más que pan. What? Pan se usa en la Biblia para simbolizar a un enemigo que ha sido completamente derrotado. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida, en este momento de prueba, en tu vida y en la mía, en este momento de prueba? Todos aquellos enemigos que quieren venir contra tu ministerio, contra tu llamado, contra tu matrimonio, contra lo que Dios ya destinó para ti, todos esos enemigos son pan delante de Dios, son enemigos que Dios está listo para derrotar completamente. Es por eso que tienes que perseverar en oración y en la palabra. 2. Simboliza la aceptación de sabiduría. Proverbios 9:5, sabiduría. En Éxodo 16 vemos al pan como el maná, el amor y el cuidado de Dios por su pueblo a pesar de sus pecados. Jesús revela el significado completo del maná cuando afirmó que él era el maná, refiriéndose a él, era el pan, era el maná, el alimento del cielo. Simboliza a Jesús el Mesías y la vida eterna. Él es el pan de vida, Él es el pan de vida. Jesús citó Deuteronomio 8:3 cuando dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Vemos el pan en la comunión que representa el cuerpo de Cristo. ¡Wow! ¿Qué estaba haciendo Dios con Elías en este momento en que se encontraba en ese tiempo de prueba en el lugar más bajo, en ese desierto seco, solo, deprimido y queriéndose morir? Dios le envió pan, diciéndole que sus enemigos eran como pan delante de él y que estaban derrotados, y trayéndole vida, pero no cualquier vida. Jesucristo es el pan de vida, trayéndole una vida que lo iba a cambiar por completo. Dios le daba pan y el pan estaba caliente. La palabra de Dios es nuestro pan y tiene que ser nuestro pan diario. Cuando tú dejas de leer la palabra de Dios, más en estos tiempos, siempre tenemos que leer la palabra de Dios. Dice Colosenses que la palabra de Dios, 3:16, que la palabra de Dios tiene que morar en abundancia en nosotros. Y tenemos que hacerlo cuando todo está bien. Porque a veces cuando todo está bien y todo está tranquilo en la vida y tenemos todo lo que queremos, hacemos a un lado la palabra de Dios y no le damos la importancia correcta porque pues todo está bien. Sin embargo, es más importante llenarte de la palabra de Dios, llenarte de oración cuando todo está bien, porque cuando hay esos momentos de dificultad y esas pruebas, tú ya tienes un cimiento y tienes un fundamento. No pueden un arquitecto poner los cimientos de una casa después de que ya levantó la casa. Es ilógico. Necesitas poner los cimientos antes, cuando todo está bien en tu vida.
Cuando tú te llenas de la palabra de Dios, tu vida de oración, tu vida cristiana, tu vida diaria va a estar caliente. La palabra de Dios va a morar en abundancia en tu corazón, no va a ser solamente un dato y un hecho. Datos que recuerdas aquí, cualquiera se puede aprender la palabra de Dios, pero cuando tú te aprendes solamente mentalmente la palabra de Dios no es verdad en tu vida y no va a ser absolutamente nada cuando pases los tiempos de prueba, cuando pases por el fuego. Tienes que llenarte de la palabra de Dios y tener ese pan caliente. Dios le mandó a Elías pan caliente, pan de vida, ese maná, eso que representa, ese maná que representa el amor y el cuidado de Dios por su pueblo, aún en el pecado. Dios no ama el pecado, pero te ama a ti y por eso te muestra el pecado y te convence con su amor. Te hace ver el pecado para que te arrepientas y seas limpiado y seas restaurado y vivas en victoria. Ahora vamos con lo siguiente. También le dio agua. El ángel le dio pan y le dio agua. ¿Qué significa el agua? El agua simboliza vida, refugio, destrucción y la presencia de Dios. En la palabra de Dios, en Primera de Samuel, vemos cómo Dios derrotó a los enemigos de David en Baal Perasim como torrentes de agua. Dice que como torrentes de agua derribó a todos sus enemigos. En Isaías vemos que dice que aunque el enemigo venga como agua, como río destructor, venga como destrucción, el Espíritu Santo de Dios se levantará como río contra el enemigo, agua. El Señor va a destruir a tus enemigos en este tiempo. El agua trae vida nueva. Es por eso que cuando nos bautizamos entramos a una vida nueva. Entramos a esa agua, el Señor nos despoja de los pecados y de todas esas cosas que nos estorban y nos saca de esa agua a vida nueva. El agua representa limpieza y pureza como en el bautismo. Otra vez lo vemos en 1 Corintios 6:11. El agua es el agua viva, Apocalipsis 21. El agua representa el Espíritu Santo. Esta agua viva que puede consolarnos en los tiempos de tinieblas, dirigir nuestros pasos y darnos valentía y darnos ánimo frente a los peligros y al peligro espiritual. No le dio de comer cualquier cosa. Es impresionante, en la Biblia no hay nada que esté escrito al azar. Le dio pan y le dio agua en ese momento más oscuro de su vida en el que quería morir. Ese gran profeta quería morir y Dios lo alimentó con pan y con agua. ¿Estás viendo Danae Living the Word? Vamos a hacer una pequeña pausa. No te despegues. Estás viendo Danae Living the Word. Muchas gracias por ver estos videos. Me ayuda mucho si te suscribes y le das like, porque cada like hace que más gente pueda recibir estos videos. También puedes escuchar mi podcast Danae Living the Word. Simplemente vas a Spotify, buscas Danae Living the Word, que es el mismo nombre que tienes escrito aquí abajo en este canal, y puedes escucharlo de camino a trabajo, mientras haces ejercicio, mientras haces todas tus actividades diarias. Danae Living the Word es un podcast que habla acerca de cultura, de política, de aquellas cosas que estamos viviendo y viendo en este mundo. Tú enciendes las noticias y ves cada catástrofe y cada noticia que a veces parece incoherente y que a veces parece totalmente fuera de la realidad. Pues en Danae Living the Word discutimos esos temas a la luz de la palabra de Dios. Resulta que la palabra de Dios tiene respuestas para absolutamente todo en la vida. Para tu vida, para tu familia, pero también para tu nación, pero también para todo aquello que tú estás escuchando en estos tiempos, todas las noticias, toda la política, los movimientos de política que están sucediendo a nivel mundial. La palabra de Dios tiene una respuesta, la palabra de Dios tiene una dirección. Busca en Spotify, mi canal, mi podcast, Danae Living the Word, y a este canal de YouTube, suscríbete y dale like para no perderte de ni un solo capítulo. Vamos a seguir viendo. Entonces, Dios no deja nada al azar, no pone ninguna palabra porque sí, y no te alimenta de cualquier cosa. Te da lo que necesitas
en el momento que tú lo necesitas. Pero para comer hay que ir al restaurante, ¿verdad? Entonces hay que acercarnos a Dios en oración, hay que acercarnos a la palabra, aunque en este tiempo, en algunos momentos, y especialmente cuando estás pasando por depresión en este tiempo de prueba, es muy difícil llenarte de la palabra, es muy difícil abrir tu Biblia, pero tienes que hacerlo porque hay que alimentarse y Dios te va a dar lo que necesitas en el momento en que tú necesitas. Entonces el ángel le trajo a Elías pan y agua y lo puso, pon atención a esto, sigue poniendo atención, lo puso junto a su cabeza. Dice el versículo 6 de Primera de Reyes 19. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Tampoco esto fue puesto al azar. Fue puesto cerca de su cabeza. ¿Recuerdas que hemos hablado de que el campo del enemigo es la mente, es el alma, son sentimientos, emociones, pensamientos. Los sentimientos, no podemos confiar en los sentimientos y en las emociones porque pueden ser engañosos muchas veces. Pero además en los pensamientos, el enemigo nos mete pensamientos de duda, que lo ha hecho desde Adán y Eva. A Eva le metió duda cuando Dios le dijo, puedes comer de todo árbol menos de este. Y el diablo, cuando la serpiente fue con Eva, fíjate el discurso que le dijo. Le dijo, Dios te dijo que no podías comer de ninguno. Dios no dijo esto, y Eva dudó, porque fue lo que hizo Satanás. Yo duda y dijo, sí es cierto, me dijo que no podía comer de ninguno. Oye, qué mala onda es Dios. Cuando Dios le dijo, puedes comer de todo menos de uno. Bueno, el enemigo ha hecho lo mismo desde el inicio y lo primero que te mete es duda, porque es engaño, te cambia la percepción y te hace ver las cosas diferentes. Cuando el enemigo te cambia la percepción, ves más real lo que no es. Bueno, entonces, el ángel le dio a Elías de comer pan, cuyos simbolismos acabamos de ver, y le dio agua, cuyos simbolismos impresionantes, incluyendo el Espíritu Santo, acabamos de ver. Le dio al Espíritu Santo, le dio agua viva. Bueno, pero no solamente se los dio así, se los puso cerca de su cabeza. Bueno, cuando estamos pasando por un tiempo de prueba, ese tiempo de la noche oscura del alma en nuestras vidas, donde no entendemos las cosas que pasó, por qué, un golpe repentino, lo primero que necesitamos cubrir es nuestra mente. Esto es muy importante. Es muy importante y sobre todo aquí hay personas que están viendo, que están pasando por este tiempo de prueba y han tenido ataques de ansiedad. Los ataques de ansiedad son completamente demoníacos y lo que hacen es que tu mente se turba y a veces ni siquiera puedes decir Jesús. Ni siquiera puedes decir Jesús porque tu mente se turba y es una capa espesa de demonios en tu mente, es una nube oscura de demonios en tu mente. La mente es el campo de batalla del enemigo. Él traerá toda clase de ideas y pensamientos para tratar de derribarte y de detenerte y hacer que no entres en tu llamado, hacer que no tengas ese breakthrough, que no tengas esa victoria en este tiempo de prueba, porque es un tiempo de prueba en que tienes que obtener la victoria, pero el enemigo no quiere porque estás a punto de entrar en tu propósito, estás a punto de empezar a caminar en tu llamado, de entrar en un nivel más profundo de revelación, en un nivel más profundo de intimidad con Dios. Él no quiere que sigas caminando, que sigas persiguiendo tu llamado. Él no quiere que obtengas esa gran victoria. ¿Te acuerdas estás en el examen final y Él no quiere que tengas 10, Él quiere que repruebes. Elías en este momento estaba a punto de tener la gran victoria. Él estaba a punto de eliminar la raíz de este reino satánico. Jezabel
era una bruja gruesa. Aún en la actualidad, el espíritu de Jezabel ha destruido iglesias, ha destruido familias, ha destruido pastores, ha destruido incontables cosas. Elías estaba a punto de derribar, de matar a esta gran satánica. Y el diablo no lo quería, el diablo no quería que sucediera. Elías estaba a punto de eliminar a este gran reinado de maldad. Desde luego que el enemigo no quería que Elías avanzara. Desde luego que el enemigo no quiere que tú avances en tu propósito y en tu llamado y en tu matrimonio, porque sabe que en el momento que lo hagas, él está terminado. Pero ¿sabes qué? Tú tienes al Dios Todopoderoso de tu lado. Y es por eso que en este tiempo de prueba te tienes que aferrar a Dios con todas las fuerzas que te quedan. Todas las fuerzas que te quedan. Incluso si en un momento dices, ya no puedo, ya no tengo fuerzas, no tengo para avanzar, mátame. Aférrate a Dios con lo que tengas, lo que te quede de pila. Con eso aférrate de Dios. Él quería detener a Elías de tajo. Porque el reino... Este reino satánico, poderosísimo de Satanás, estaba a punto de ser derribado. Y no iba a ser derribado por cualquier persona, iba a ser derribado por el gran profeta Elías, que ya había destruido a los hechiceros de Baal. ¿Qué hizo Satanás? Satanás lo llevó bajo depresión, desánimo, engaño y finalmente quería llevarlo a la muerte. Satanás te quiere llevar a ti a la muerte en este tiempo de prueba antes de entrar a tu tierra prometida. Escúchame, estás a punto de entrar a tu tierra prometida. Satanás no se quiere quedar con los brazos cruzados. El objetivo del enemigo es traer muerte. Acuérdate, Juan 10:10 dice que el diablo viene para robar, matar y destruir. Y es uno de los momentos en que quiere soltar todo esto porque sabe que su reino está siendo amenazado. Porque quiere eliminar a toda costa los planes que Dios tiene para ti. No quiere que salgan que nazcan esos planes, que sean llevados a cabo estos planes. Pero Dios no dejó a Elías solo y Dios no te va a dejar a ti solo y Dios no te ha dejado a ti solo. Con esta gran batalla que se estaba peleando en su mente, el ángel le trajo justo lo que Elías necesitaba: pan y agua, vida y victoria. Le trajo a Jesucristo y le trajo al Espíritu Santo de Dios. Le trajo el pan de vida y le trajo al agua viva. Y es todo lo que tú necesitas, lo que tú y yo necesitamos en este tiempo de prueba, durante la depresión, durante estos ataques de ansiedad, durante esta noche oscura del alma. La Biblia dice que Elías se levantó y comió, pero luego se acostó otra vez. A lo mejor has tenido esos tiempos en que sí, ok, Dios te vuelve a levantar y de pronto otra vez, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si solo me lo imaginé? ¿Y qué tal si me equivoqué? ¿Y qué tal si no te escuché? El enemigo no te quiere dejar en paz y te quiere hacer creer que te imaginaste todas las palabras proféticas y todo lo que pasó, te lo imaginaste y te equivocaste, porque lo que quiere a toda costa es alejarte de eso. Pero entonces el ángel regresó otra vez. Dice el versículo 7. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. A mí estas palabras se me hacen dulcísimas. No le dijo: ya, levántate y apúrate y órale y ponte las pilas. No, le habló con la dulzura
que Elías necesitaba y ahorita vamos a ver por qué. Estas palabras son muy importantes. El ángel le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Y a mí esto me produce lágrimas porque Dios tiene tanta paciencia con nosotros en este tiempo de prueba que a veces es muy difícil y que a veces no te puedes levantar y no puedes leer la palabra. Dios te levanta con ese amor. Leímos que el pan, ese maná, era el amor y el cuidado de Dios por su pueblo a pesar de sus pecados. Y lo que hace el Señor en este tiempo es que, ¿sabes? Dios es tan bueno y es tan lindo que te trata con todo su amor y te tiene paciencia y te levanta. Y entonces te dice: levántate y come un poco más, porque lo que va delante de ti es tan poderoso que si en este tiempo de prueba tú no te llenas de la palabra de Dios y no persistes en lo que Dios te ha dicho y no te llenas de oración y tomas la decisión de venir a Dios en oración y levantarte y clamar e interceder, no vas a tener fuerza para lo que viene delante de ti, porque vas a entrar en tu ministerio y va a ser muy poderoso y necesitas fuerza en este tiempo y necesitas armarte de todo lo que Dios te quiere armar en este tiempo de prueba. No podemos darnos el lujo de desperdiciar lo que Dios quiere hacer en nosotros en este tiempo de prueba. El ángel le dice: come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Dios ya sabe lo que tienes por delante y lo que Dios te está dando, el maná que Dios te está dando en este momento es exactamente lo que tú necesitas. Y hablábamos en un momento de esta serie que no sabemos cuánto tiempo va a durar este tiempo de prueba. Si supiéramos, si Dios nos avisara, vas a estar 4 meses en prueba, vas a estar 1 año en prueba, vas a estar 2 semanas. Nos confiaríamos y no buscaríamos. No sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios ya vio el futuro. Dios ya escribió ese futuro, ese ministerio, ese matrimonio. Dios ya lo planeó, Dios ya lo vio porque son suyos. Pero no podemos desperdiciar este tiempo en el que Dios es un tiempo de gracia, en que Dios nos está proporcionando todo lo que necesitamos para lo que sigue en el futuro. ¡Wow! ¡Wow! Esto es misericordia. Esto es gracia y esto es el amor de Dios. Come, porque lo que tienes por delante es grande y no vas a tener fuerzas. Si necesitas alimentar esas almas, aliméntate tú para poder alimentar esas almas, para poder traer mi reino, para poder prosperar en ese matrimonio. Los eruditos han determinado, han llegado a la conclusión de que este ángel era Jesús mismo. Y no lo dudo, porque le dio pan y le dio agua. Entonces, Jesús se acercó a Elías en el momento más bajo de su vida, en el punto más bajo, en este tiempo de prueba. ¿Quién es Jesús? Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y eso es exactamente lo que Elías necesitaba en ese momento. Jesús necesitaba el camino porque él perdió la brújula, porque él pensó que su ministerio ya se había acabado, porque ya no se podía enfrentar con Jezabel, que Jezabel era lo que él necesitaba derrotar y Dios lo había preparado ya para derrotar a Jezabel con todo el poder, los milagros, las maravillas que Dios había hecho a través de él. Dios ya lo había preparado, lo había capacitado, pero ahora le estaba dando lo último que él necesitaba para esta gran victoria, para obtener esta gran victoria. Número 2, él necesitaba la verdad de quién era él. Levántate y come. Y Dios te dice a ti: levántate y come, porque Dios te escogió a ti. Porque aún en este tiempo de prueba que parece que tu ministerio ya acabó y tu futuro ya cambió, porque tú pensabas que tu vida iba a ser de cierta manera, e incluso lo cual obedecía a palabras proféticas que Dios te había dado, y tú pensaste que como ya pasó esto, las palabras de Dios habían expirado. No han expirado como lo hemos visto anteriormente.
pero necesitas recibir esa verdad, y es por eso que necesitas clamar al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad en todo en este tiempo. Y Él necesitaba vida, porque a veces lo único que quieres es morir, porque han muerto tus sueños, porque han muerto esos anhelos, porque tú tenías unos sueños muy grandes y de pronto pasó esto y pensaste que tus sueños ya no se iban a cumplir, ya no va a pasar. ¿No es así? Están ahí y tampoco han expirado. Eso es exactamente lo que Elías necesitaba, y es exactamente lo que tú y yo necesitamos en este tiempo. En el versículo 8 leemos: entonces se levantó, comió y bebió, y la comida, escucha esto, la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Dios sabía que necesitaba este alimento para lo que venía, ¿no le dijo? Y era este viaje, es ese ministerio futuro tuyo, ese camino hacia el monte Sinaí, la montaña de Dios, hacia el cumplimiento de tu llamado. Estás en la gran prueba, bienvenido, estás en la gran prueba, a punto de obtener la gran victoria de tu vida, el examen final, ese examen duro, difícil, ese examen que tiene todo y que parece que viene para destruirte, pero no viene para fortalecerte. El número 40 en la Biblia simboliza periodo de prueba. ¡Wow! Periodo de prueba. La palabra 40 aparece 158 veces en la Biblia en la traducción New King James. El ángel le dio de comer, Elías comió, se volvió a dormir. El ángel lo despertó y le dijo: come un poco más, con ese cariño, con ese cuidado, con esa paciencia. Come un poco más porque necesitas esta comida para el viaje que vas a emprender, para ese futuro que Dios tiene para ti. Elías comió, entonces se levantó. Dice, entonces se levantó, comió y bebió. Y esa comida, ese pan y esa agua, Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, el pan de vida y el agua de vida, le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días hacia el Sinaí, hacia la montaña de Dios, hacia su llamado, hacia tu llamado, hacia tu propósito. Número 40 días. Él caminó durante 40 días. 40 en la Biblia significa periodo de prueba. Está impresionante. Entonces, más adelante, Elías se fue a una cueva. Estás viendo el canal Danae Living the Word. Regresamos. Estás viendo Danae Living the Word. Estamos a punto de terminar. No le quites, no le cambies, no te vayas. Está súper interesante. Entonces, ¿recuerdas que hablamos hacia el principio de este video que en estos momentos Dios te enfrenta con muchas cosas? Y Dios te enfrenta con aquellas cosas de daño que tú tienes en tu interior, esos recuerdos implícitos, esas heridas de tu alma que tú viviste quizá en tu infancia o en algún momento de tu vida que te marcaron y que a lo mejor en un tiempo de tu vida no se manifestaron hasta que sucedió algo, hasta que entraste en un matrimonio, en una relación, en cierto trabajo, hasta que sucedió algo.
se empezaron a manifestar, reaccionaste como no tenías que reaccionar, huiste porque te dio miedo, porque te trajo recuerdos de rechazo, de abandono, y el enemigo te recordó esas cosas y te dijo, huye porque también te van a rechazar, porque aquí también te van a abandonar, porque te va a suceder lo mismo. Y este tiempo de prueba es un tiempo en el que Dios te sana y te tiene que sanar y tiene que sanar tu alma, porque si no, como vimos con David, vas a repetir los mismos patrones y vas a llevar esos patrones no sanos a ese ministerio, a ese matrimonio, a ese futuro, ese llamado que Dios tiene para ti, y entonces la vas a arruinar. Así como David tenía que ser enfrentado, tenía que ser llevado a esta escuela del quebranto, porque si no, lo que iba a hacer David era solamente reproducir el patrón de Saúl, iba a ser un nuevo Saúl con otro nombre, y Dios tenía que traer quebranto a su vida y tenía que traer esa sanidad y tenía que llevarlo a ese tiempo de prueba. Así Dios tiene que hacer con nosotros en este tiempo y enfrentarnos con cosas, con recuerdos, que es doloroso. A veces es doloroso recordar una violación, recordar el abandono de un padre, recordar un divorcio. Pero Dios está trayendo en este tiempo, está enfrentando con estas cosas de muchas maneras, porque lo que Él quiere es sanarte y liberarte de una vez por todas para que puedas entrar en ese llamado y puedas seguir ese camino hacia tu propósito y pasar este tiempo de prueba. Y eso fue lo que Dios hizo con Elías. Y es muy interesante y muy importante poner atención en las palabras que Dios usó, en la forma en que Dios le habló a Elías. Entonces Elías dice en el versículo 9, allí llegó a una cueva en la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Otra vez, la noche. Tiempo de prueba, la noche. Entonces Elías se fue a esta cueva, quizá todavía un poco temeroso, quizá un poco con ese miedo todavía que él sentía, quizá tratando de averiguar qué había sucedido, tratando de averiguar qué iba a suceder en el futuro, cómo iba a resultar su llamado, su ministerio en el futuro, o sea, qué va a pasar si ya se murió mi ministerio, o sea, qué onda, qué pasa. Y Dios le hace una pregunta. Y esta pregunta me la he encontrado varias veces en la Biblia, una de ellas es con Agar. A Agar también le hizo Dios la misma pregunta, y no es que Dios no sepa. Cuando Dios te hace una pregunta, no es que Dios no sepa la respuesta. Lo que quiere es enfrentarte a ti con la respuesta. Entonces, Dios le dice a Elías en ese mismo versículo 9. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y no es que Dios no supiera, porque Dios no lo había dejado solo, no es que Dios no tuviera idea de qué estaba sucediendo. Dios quería una respuesta de Elías. Pero aparte, Dios quería hacer algo poderosísimo en Elías con respecto a su sanidad. Entonces le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y aunque él había prometido pasar junto a Elías, él no se le reveló a este profeta con un viento poderoso, no se le reveló con un terremoto, no se le reveló con fuego, no se le reveló de una manera violenta, de una manera abrumadora, no se le reveló así. Todas estas manifestaciones, el fuego, un viento recio, hubieran asustado a Elías y lo hubieran llevado a Elías de vuelta a la cueva. Y Elías no habría salido, porque si Elías seguía con ese temor de esa amenaza, de lo que le había disparado, ese recuerdo que le había disparado, esa amenaza de Jezabel, Elías se habría escondido allí para siempre y habría quedado inútil. Habría regresado en terror. Sino, Elías en este momento estaba en un momento muy delicado, y la respuesta y la manifestación que Dios le iba a dar tenía que ser súper cuidadosa. La respuesta de Dios tenía que ser meticulosa.
Dios no podía ser violento con Elías en este momento porque estaba Elías aterrado. Tenía Elías que ser sanado en este momento clave de su vida. Aquí quiero reiterar lo que dije hace un momento. Si tú tienes alrededor de ti alguien en depresión, tienes que ser muy cuidadoso con las palabras que dices. Esa persona sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que pasa, pero está en un momento muy delicado de su vida. No necesita sermones, no necesita regaños. Una persona en depresión necesita un oído que lo escuche. Sí, un oído que le recuerde la verdad de Dios, la palabra de Dios, pero también necesita una persona que ore. Porque a veces cuando estás en ese momento de suma depresión no puedes orar. Es muy difícil, es una lucha muy fuerte porque es una lucha demoníaca. La depresión es completamente demoníaca y a veces no puedes ni orar. Necesitas ser sumamente cuidadoso con una persona que está pasando en depresión. Entonces Dios no abrumó a Elías, sino le habló con una voz apacible que transformó la experiencia de Elías. Esa voz apacible con la que en este momento Dios le habló a Elías sanó ese trauma que Elías tuvo, que lo hizo huir de Jezabel, que lo hizo retirarse en temor. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Dios no podía ser violento con Elías porque Elías tenía temor. Había algo que había disparado esa memoria implícita, ese trauma. Dios tenía que ser cuidadoso con Elías. No le habló a través de un terremoto, ni de un viento recio, ni del fuego. Le habló con un susurro apacible. La suave y dulce respuesta de Dios hicieron que Elías saliera y respondiera. Entonces, cuando Elías sale, Dios le dio su tarea. Este susurro apacible de Dios sanó el alma de Elías, sanó este trauma y entonces Dios le pudo dar su llamado, le pudo decir qué es lo que seguía, su asignación siguiente. Elías ahora estaba listo para enfrentar a este espíritu demoníaco, a este espíritu político, a esta amenaza demoníaca con la valentía que lo caracterizaba, porque Dios ya lo había sanado a través de este viento apacible. Pero Elías no habría podido enfrentar la siguiente misión si no hubiera sido sanado, porque la siguiente misión era matar a Jezabel, de aquella que había huido en terror. Dios tuvo que sanar ese recuerdo implícito que había en Elías, esa herida, ese trauma, no con violencia, sino con dulzura, para poder terminar con esta gran misión, una de las misiones más importantes de Elías para el reino. Dios se acercó a él con suavidad, con dulzura. Si todo esto no hubiera sucedido, él no habría podido vencer a este espíritu demoníaco, a Jezabel, que busca destruir las naciones, ministerios, familias e individuos. Si todo esto no hubiera sucedido, Elías no habría tenido el poder y la valentía de derrotar esto.
Y es lo que comentamos en alguno de estos videos. Lo que está sucediendo ahora es que Dios te está trayendo victoria sobre todas estas cosas que estás derrotando. Tú vas a salir de la depresión y vas a tener autoridad sobre la depresión, y entonces vas a poder orar por personas que están en depresión, y las personas van a ser libres porque Dios ya trajo esa victoria en ti antes. Todo lo que Dios está haciendo en ti durante este tiempo de prueba es para traerte victorias para tu futuro, para tu llamado, para tu ministerio futuro, para tu matrimonio. Nosotros en este tiempo tenemos que ser sanados para poder caminar en nuestro gran llamado, en ese gran llamado que Dios tiene para nosotros. Lo que sucedió con Elías fue poderosísimo, porque entonces Elías se pudo levantar de nuevo y pudo ir a hacer lo que Dios quería que hiciera, que era derrotar completamente a Jezabel, que era una estrategia sumamente delicada, una estrategia poderosa que pudo terminar con esta gran sistema demoníaco. Pero lo que Dios trajo en Elías fue sanidad. Otra vez, Elías fue llevado a este lugar, a este desierto, a este lugar seco, donde no había nada más, donde fue despojado de todo lo que Elías conocía, de todo lo que pudiera haberse sido, que quizá en este momento así ha sido tu vida, te despojó de todo lo que en algún momento te produjo seguridad, te trajo seguridad, de lo que tú te enorgullecías, que tú construiste, te deshizo de tu propio reino para depender solamente de Él. Dios te llevó a este tiempo, pero no estás solo. Aunque a veces no escuches la voz de Dios, tú no estás solo en este tiempo. Número 2, Dios te va a alimentar con lo que tú necesitas. Y lo que tú necesitas en este momento, en este momento en que la batalla del diablo es tan fuerte en tu cabeza, necesitas fortalecerte en Dios y llenar tus pensamientos y tu corazón de la palabra de Dios, como en Colosenses, llenar tu vida de la palabra de Dios y lo que Dios te va a poner. Y el arma con la que tú vas a pelear es con la palabra y la presencia de Dios. Tienes que llenarte de la presencia del Espíritu Santo, tienes que llenarte de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a empezar a fortalecer y te va a empezar a alimentar para lo que sigue, para el llamado matrimonio futuro, ese llamado tan grande que Dios tiene para ti. Dios no te alimenta con lo que sea, Dios no te alimenta con lo que sobra, Dios te alimenta cada día de esta prueba con el alimento que tú necesitas. Cuando tú leas la palabra en este tiempo, Dios te va a dar cada día lo que necesitas para fortalecerte, para ir saliendo de la depresión, para ir saliendo de la ansiedad, para irte fortaleciendo, para ir avanzando en este tiempo hacia tu llamado. Número 40 significa prueba, es un tiempo de prueba. Y Dios te va a dar en este tiempo y te está dando en este tiempo lo que tú necesitas. Tu responsabilidad es aferrarte con todas tus fuerzas, con todo lo que tengas, aferrarte de Dios para no permitir que el diablo te desvíe y que el diablo haga que tires la toalla, porque es lo que quiere. ¿Y por qué quiere el diablo que tires la toalla? Porque tú eres muy poderoso, porque el diablo te tiene miedo, porque sabe el poder tan grande que tú tienes y quiere destruir tu llamado, y quiere destruirte antes de que empieces a cumplir tu llamado, y quiere destruirte antes de que entres en ese matrimonio, y quiere destruirte porque esa es su asignación. ¿Por qué? Porque te tiene miedo, quiere eliminar todo lo que para él representa una amenaza, y tú representas una gran amenaza para el reino de las tinieblas. Elías representaba una gran amenaza para el reino de Jezabel, porque Elías fue el que la destruyó. Un sistema completamente satánico. Por favor, lee Primera de Reyes. Un sistema completamente satánico. Tú vas a destruir todas estas
potestades, vas a destruir el reino de Satanás cuando tú empieces a caminar en tu llamado. Y lo que el diablo quiere hacer es que no entres en tu llamado, pero tú tienes al Dios Todopoderoso en cuya presencia vives, en cuya presencia te mueves, bajo cuyo poder estás. Tú que confesaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, has sido comprado, sellado, lavado por la sangre de Cristo, como dice Colosenses 1. Tú fuiste trasladado de la potestad a las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, tu Señor y Salvador Jesucristo. De tu lado está el Dios Todopoderoso. Tú tienes que aferrarte con todas tus fuerzas al Dios Todopoderoso para vencer al diablo y no permitir que te detenga en el llamado, en el propósito. Tú estás en ese camino, estás justo en el umbral de empezar a caminar en tu llamado y solamente tú decides, porque tú tienes libre albedrío y tú decides si entras o no. Decides no entrar si tomas la decisión de creerle al diablo y de decir, sí, ya no sirvo, mi ministerio ya no, mi vida era para el reino, pero ya no voy a caminar en eso. Así es como vas a darle victoria al diablo. Aférrate a Dios, no es fácil, pero Dios está por ti y no estás solo. Espero que esta serie haya sido de bendición. No hemos terminado todavía, pero espero que haya sido de bendición. Por favor, estudia Primera de Reyes. Vimos hoy Primera de Reyes 18 y 19. Léelo con calma, léelo con atención, para que el Espíritu Santo te hable más al respecto. Y déjame orar por ti. Señor, yo te doy muchas gracias por cada una de las personas que han visto este video. Yo te doy gracias por sus vidas. Te doy gracias, Señor mío, porque cada una de estas personas, que han visto que están pasando por este tiempo de prueba, Señor. Porque este tiempo de prueba, Padre, representa, significa y manifiesta tu gracia. Es gracia. Y es una gracia, Señor, de este tiempo de preparación que tú nos has dado. Y en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo hablo victoria. Yo profetizo sobre ti en el nombre de Jesús que el diablo no va a poder detenerte. Tú tienes la victoria de Jesucristo. Y en el nombre de Jesús clamamos al poder y la manifestación de la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Porque la sangre de Cristo venció al diablo. Porque la sangre de Cristo venció la muerte. Porque la sangre de Cristo venció al diablo en todos sus intentos por detenernos. Declaro en el nombre de Jesús, cancelada, derribada, arruinada, destruida y nulificada toda tarea demoníaca para tratar de detener tu llamado, para tratar de detener tu propósito, para tratar de detener y hacer desvanecer y destruir tu matrimonio que es tan importante para tu llamado. En el nombre de Cristo Jesús, todo aquello que ha sido enviado y diseñado a tu vida para tratar de detenerte, de desanimarte, para tratar de hacerte tirar la toalla y no caminar en tu llamado, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento es deshecho por el poder de la sangre de Cristo. Lo golpeo con la sangre de Cristo. Declaro destruida todas las asociaciones demoníacas que están obrando en tu contra, que han sido asignadas en tu contra. Declaro en el nombre de Jesús a cada uno de estos espíritus atados con la sangre de Cristo de pies, de boca y de manos, ciegos, sordos, mudos, inoperantes y sin memoria, y los declaro perpetuamente inhabilitados para comunicarse, dar y obedecer instrucciones. Declaro canceladas sus asignaciones, desmanteladas por la sangre de Cristo todas sus operaciones demoníacas en tu vida, en tu presente y en tu futuro, y con todas las personas que tengan que ver en tu llamado. En el nombre de Jesús, y a todos los mando a los pies de Cristo, donde han sido vencidos y serán juzgados sin poder retornar, comunicarse, pedir ayuda, disfrazarse ni hacer revancha en su camino directo allá, que para todos es un camino sin retorno. Y yo desato el reino de los cielos en tu vida, desato el reino de los cielos en tu llamado, en todas las conexiones personales y las relaciones que necesitas para cumplir tu llamado. Desato el reino de los cielos con justicia, paz y gozo en el Espíritu.
Te declaro victorioso y declaro sobre tu vida, sobre cada uno de los aspectos en el presente y en el futuro, en el llamado que Dios tiene para ti, en este tiempo de prueba, el cual está cubierto, cubro con la sangre de mi Señor Jesucristo. Declaro que subirá el que abre caminos delante de ti y abrirás camino y pasarás la puerta y saldrás por ella y tu Rey Jesús pasará delante de ti y a la cabeza de ti Jehová. Declaro victoria y en el nombre de Jesús declaramos todos y declaro ahora conmigo, estamos parados en la victoria de Jesucristo y yo cumpliré el llamado, cumpliré el propósito y como dice la palabra de Dios en Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí y el diablo no me va a poder detener. Yo pongo la sangre de Cristo Jesús en tu pensamiento, en tu alma entera. Sentimientos, emociones, pensamientos. Yo pongo la sangre de Cristo, los blindo con la sangre de Cristo. Declaro que tú tienes la mente de Cristo y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Declaro en el nombre de Cristo Jesús victoria sobre la depresión. Hablo en el nombre de Jesús sobre cada uno de los que están viendo esto, que están en depresión, que están teniendo ataques de ansiedad, de desánimo, de terror nocturno, que están pasando por la noche oscura del alma. Hablo en el nombre de Jesús, quebrantados todos estos espíritus, junto con sus tareas y asignaciones, los declaro completamente inutilizados y en estado catatónico, inhabilitados para llevar a cabo sus asignaciones y tareas demoníacas, las cuales cancelo por completo desde su raíz y su concepción en este momento, y los echo fuera todos a los pies de Cristo en el nombre de Jesús, sin poder hacer nada más que quedarse ahí hasta que Dios los libere, sin retorno en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús, y te declaro libre. Declaro que en este momento eres lleno del gozo del Señor, que es tu fuerza y que es tu fortaleza. Hablo vida a ti. Declaro en el nombre de Jesús que viene sobre ti hambre y sed por leer la palabra de Dios, que eres lleno ahora del Espíritu Santo de Dios, del agua viva. En el nombre de Cristo Jesús eres lleno de agua viva y tú no morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Jehová. Hablo victoria sobre tu vida y te doy gracias, Dios. Te doy gracias por la manifestación de tu poder. Te doy gracias, Señor mío, porque estamos pasando por este tiempo de prueba y saldremos en victoria, en gozo, en vida, en gran poder, llenos del poder y del fuego del Espíritu Santo de Dios, para derribar todos los sistemas demoníacos, para derribar todas aquellas cosas que se oponen, Señor mío, y para traer tu reino a los lugares donde tú nos vas a enviar, para traer tu reino a familias, a vidas enteras en el nombre de Cristo Jesús y para traer muchas almas a ti. Te doy gracias, Señor mío, por cada una de estas personas que están viendo esto y hablo sobre tu vida victoria, hablo vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por ver este video. Te pido que lo compartas, que le des like, porque eso me ayuda muchísimo. Y sigue estudiando, sigue repasando, sigue viendo tus notas. Habla con el Espíritu Santo, porque Él te va a revelar muchísimas cosas más de lo que puedas ver. Gracias por ver estos videos. Bye bye.